Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Red Bull se va a estas vacaciones de la Fórmula 1 con el peor sabor de boca posible después de dos grandes premios en los que todo lo que pudo salir mal, salió mal. Y en la que su ventaja, que hasta el momento era muy extensa, era muy grande, se ha visto reducida completamente. En estas dos últimas carreras Red Bull solo ha sido capaz de sumar con sus dos pilotos 5 puntos, mientras que Mercedes ha cosechado 61. Y no solamente es esos resultados, es esos puntos, sino que esos errores que no han sido propios, han sido de sus principales rivales, han causado estragos, han causado daños que se van a ver a más largo plazo, se van a ver hacia el final del mundial. Y vamos a analizarlo todo en este vídeo, porque en cuanto al rendimiento propio y las sensaciones propias, Red Bull se tendría que ir muy feliz a estas vacaciones de verano. Han estado compitiendo el mundial a Mercedes, han tenido una ventaja en ciertas ocasiones, por errores que no han sido propios, al final se ha reducido, pero no tienen demasiado de qué preocuparse si la cosa continúa así después del parón veraniego. Lo único que tienen que intentar seguir mejorando este RB16B, porque Mercedes no se ha quedado parada y desde la actualización del equipo en el Gran Premio de Gran Bretaña las cosas están mucho más igualadas, y en Hungría tenían una cierta ventaja competitiva los hombres de la estrella a contracorriente, y ya hablaremos de ello en estos próximos vídeos, los problemas que experimentaron desde el equipo de la bebida energética durante el pasado fin de semana en cuanto a rendimiento puro, y eso que esperábamos que ahí dominara, ya que es un circuito más acorde a ellos. Sin embargo, no lo hicieron, pero eso no fue el principal problema al final. Estamos en una temporada de 23 grandes premios donde en unos, debido a la igualdad, irá mejor el W12 y en otros el RB16B. Al final no es una sorpresa, aunque sí por las características del trazado. Pero ese accidente en la salida, en el que el culpable fue Valtteri Bottas, dejó varias víctimas por el camino, y dos fueron los dos pilotos de Red Bull. Y ya además Verstappen viene de ese accidente tan fuerte en el Gran Premio de Gran Bretaña, y ese accidente en Gran Bretaña tiró al traste todas las opciones de Verstappen, que eran la de intentar ganar esa carrera, y en este Gran Premio de Hungría tiró por la borda todas las opciones de podio de Checo Pérez, de posible victoria de Max Verstappen y de una carrera que hubiera sido muy interesante y muy bonita entre Hamilton, Verstappen y Pérez, que antes de llegar a la primera curva eran los tres primeros clasificados. Ya analizamos en el día de ayer ese accidente y las consecuencias para los infractores, y ahora lo vamos a hacer para las víctimas. Y vamos a mirar las dos partes de Red Bull, tanto Checo Pérez como Max Verstappen. Comenzamos por el piloto mexicano, que había clasificado en cuarta plaza. Hasta el momento había tenido un fin de semana bastante sólido y la verdad uno de los fines de semana en donde mejores sensaciones nos despertaba, mejores sensaciones comunicaba también a nosotros mismos, porque en estos últimos había experimentado ciertos problemas después de los entrenamientos libres y ya como que empezaba a contracorriente y tenía que solucionarlos de cara a la clasificación para estar ahí en el punto más bajo que ha solido ser la quali y el empezar en una buena posición de partida. Hemos visto un gran progreso desde el principio de la temporada, pero todavía falta y hay margen de mejora y de maniobra en ese punto en concreto. Pero aquí no, aquí después de los libres ya él decía que tenía bastante guardado, que tenía una gran esperanza de poder acercarse lo máximo posible a esos tres primeros clasificados y conseguir la cuarta plaza con holgura, que era el objetivo. Consiguió esa cuarta plaza en la clasificación y con bastante holgura, porque ni siquiera le hizo falta ese último intento para conseguirla, aunque hubiera estado bien para asegurarla y quedarse incluso más cerca de su compañero de equipo. Y se presentaba una carrera en la que todo estaba abierto debido a las simulaciones de carrera tan fuertes que hizo el viernes y una gestión que iba a ser crucial durante toda la carrera. Era una cita en la que Checo podía lucirse desde esa cuarta posición sin nadie delante que le pudiera obstruir. Simplemente tenía que salvar ese otro punto pendiente que ha tenido en estas últimas carreras, que ha sido la salida. Y vaya que sí lo salvó, se marcó una salida muy buena, una salida que continuaba con esa solidez del resto del fin de semana, fue similar a la de su compañero de equipo, el único que podemos decir que tuvo una salida mejor que la suya fue la de Lando Norris, que fue estratosférica.
pero tenía esa tercera posición después del error de Valtteri Bottas bien asegurada. Estaba Norris por el interior, pero Checo tenía en ese momento la tercera posición, tenía el exterior, que era el mejor lugar en condiciones de poder alargar esa frenada, salir con mejor tracción y mantener esta tercera posición. Lo tenía muy bien, no hizo nada mal hasta ese momento, pero llegó Valtteri Bottas con ese torpedazo que le dio a Lando Norris, y el coche de Bottas, ya sin ruedas, fue a parar al del piloto mexicano. Fue un impacto bastante fuerte, pero no tan fuerte como el de Verstappen. El problema es que en el de Pérez, en el del coche de Pérez, dio en el peor lugar posible, en toda la parte trasera, en toda la zona de la unidad de potencia. Y puedo confirmar, después de haber visto unas cuantas imágenes, porque más tarde, y ahí estaréis viendo la imagen, se golpeó también con uno de los Haas, el de Mick Schumacher, si no recuerdo mal, pero todo el daño se produjo en ese impacto de Valtteri Bottas al principio de la carrera. Y entonces es cuando escuchamos la radio, os la voy a transcribir aquí. Le preguntaron desde el muro, ¿lo sientes bien el coche? Sin haber visto los daños todavía. Y comentó Sergio Pérez, muy cabreado, sí, yo siento bien el coche, vaya un idiota. Así denominaba la acción y a Valtteri, esa tensión del momento. Y preguntaba a su muro, ¿habéis visto ya los daños? Para saber qué es lo que iba a pasar con su carrera, porque él continuaba, sentía que más o menos el coche podía estar bien, pero no sabía qué es lo que había por ahí detrás. Y su ingeniero le comunicaba las peores noticias posibles, y es, tenemos que retirar el coche después de haber visto esos daños. Le decían que no era posible el continuar, y preguntaba desesperado Checo, ¿por qué? Y entonces decían desde el muro, para el coche, páralo ya. Seguramente arrojaba el motor datos muy negativos, datos que podían poner en peligro la integridad de la unidad de potencia, y le pidieron que lo parara inmediatamente, que ni siquiera llegara al box para intentar reparar los daños y continuar, porque ese golpe había sido tan profundo que había afectado directamente a la unidad de potencia, no podía continuar. Vimos a Sergio Pérez destrozado, muy cabreado, dándole un puñetazo incluso al neumático. Sabía que era una oportunidad muy grande, una oportunidad muy clara, había tenido una buena salida, se había colocado tercero, tenía el exterior en esa primera curva, muchas garantías de mantenerla, se iba secando el asfalto, y ahí es donde iba a empezar la principal virtud de Checo Pérez, que es el gestionar los neumáticos, ese vuelta a vuelta desde la tercera plaza. Ya tenía el podio ahí, podía haber sido una carrera en la que Checo se luciera, no había hecho nada mal. Otros cometieron un error, y para mala suerte de él, en el sitio menos indicado. Increíble, es una pena, ya estaba en tercera posición, he frenado más que el McLaren y pensaba que estaba muy por delante, y por desgracia Bottas ha cometido un gran error y nos ha arruinado la carrera. No sé qué más decir, se acabó todo, el motor está dañado, llegó hasta el radiador, no había nada que pudiera hacer ahí, y es una gran lástima para el equipo. Había avanzado hasta el tercer lugar, podría haber sido un gran día para nosotros, y las cosas cambiaron dramáticamente luego. Es una pena porque creo que teníamos una gran oportunidad bajo estas condiciones. Checo se lamentaba porque hasta ese momento había experimentado una gran confianza en el RB16B, pero todo fue arruinado por un error de Valtteri Bottas, y estaba ya preocupado por la integridad de su unidad de potencia, por la integridad de su motor, que ahora comentaremos, porque vamos a pasar a su compañero de equipo, vamos a pasar a Max Verstappen. Checo Pérez recibió un golpe en el peor lugar, pero Verstappen recibió el golpe más fuerte. Ahí tendréis la cámara on board del piloto holandés, y es que da miedo, menos mal que fue en condiciones húmedas, que no llegaban tan rápidos a esa primera curva, pero la diferencia de velocidad con la que golpea Norris a Max Verstappen fue muy grande, y eso hizo que dañara su monoplaza de sobremanera. Y me parece literalmente un milagro que ese coche continuara hacia adelante. Este RB16B demostró ser un tanque. Eso sí, el coche había quedado muy maltrecho. Para que os hagáis una idea, toda la parte derecha del monoplaza, incluido el capó motor, resultó dañado. No fue tan profundo como el de Pérez, pero sí que llegó a golpear un poco a la unidad de potencia. El suelo quedó muy dañado. La zona de los dashboard, es que no había dashboard derecho, como estaréis viendo ahí en pantalla, como estaréis viendo ahí en esas imágenes. Por suerte, entre comillas, hubo una bandera roja para quitar todos los coches, para eliminar todos los restos de coche que habían quedado por ahí, la gran mayoría de los dos Red Bull,
y pudieron restañar algo, pero no había nada que hacer, el daño era demasiado grande. Fue demasiado daño, las temperaturas estaban fuera de lo normal y los mecánicos tuvieron que enderezar las tuberías y reparar el lado derecho tanto como fuera posible en muy poco tiempo. Los mecánicos hicieron lo que pudieron para que volviera a la carrera, pero hubo muchos daños en el coche después del incidente y fue muy difícil de conducir. Hubo mucho sobreviraje en su viraje debido a la pérdida de carga aerodinámica. Había daños irreparables en el suelo del coche y en la zona de los valves por derecha que no había, y es una parte crucial de los monoplazas modernos. Pierdes una cantidad de carga aerodinámica brutal y lo único que pudieron hacer es limpiar toda esa zona, dejarla limpia para que no cree demasiadas turbulencias y que el coche pudiera continuar de una manera medianamente decente, aunque sea con esa pérdida de carga aerodinámica. Se reemplazó el pontón e incluso ese daño llegó a ciertas partes de la unidad de potencia. Tuvieron que enderezar, como dice, tuberías y reparar toda esa zona derecha tanto como fuera posible para que al menos Verstappen pudiera reemprender la marcha y sumar algún puntito que puede ser clave al final de la temporada en el Mundial de Pilotos y en el Mundial de Constructores. Pero el daño era tan grande que era imposible poder repararlo en el tiempo que tenían los mecánicos. Bastante lo que hicieron. Sabían desde ese momento que su carrera iba a estar muy limitada. Estamos en un circuito donde es muy difícil, donde es prácticamente imposible el poder adelantar a no ser que haya una diferencia de velocidad enorme, grandísima. Verstappen con ese golpe había perdido una cantidad de posiciones ingentes y tenía que sobrepasarlos a todos en pista con un coche que estaba severamente dañado, que según las estimaciones de Red Bull tenía incluso menos carga aerodinámica que un Haas. Y no solamente es la pérdida de carga aerodinámica, sino también la falta de equilibrio que tenía ese coche, porque estaba con toda la parte derecha sin carga. La izquierda estaba más o menos normal, pero la derecha estaba perdida. O sea, no solamente la pérdida de carga aerodinámica, sino la dificultad que tuvo que tener Verstappen a la hora de conducir este coche con su viraje y sobreviraje constante en cada una de las curvas y no saber lo que te vas a encontrar en la siguiente. Es que imaginaos el panorama, después de una buena salida, colocarse segundo, objetivo cumplido, todo abierto, tenía toda la carrera por delante para luchar contra Lewis Hamilton, nosotros nos relamiamos y que todo se convierta en este auténtico infierno que tuvo que sufrir el piloto holandés a partir de ese momento. Para mí, lo que hizo Verstappen simplemente llevando ese monoplaza al garaje y conducirlo de la forma en la que lo condujo, tiene todos mis respetos y chapó. Me parece un carrerón simplemente por eso. Y estuvo lidiando y estuvo intentando luchar para obtener algún puntillo que otro. Estuvo casi toda la carrera detrás del coche de Daniel Ricciardo. Imaginaos, si ya no había una diferencia de rendimiento puro entre los coches, a pesar de que el monoplaza de Ricciardo también estaba algo maltrecho, la diferencia de velocidad punta entre el Red Bull y el McLaren es completamente insuficiente en este trazado como para poder adelantar. No había una diferencia de rendimiento tan grande como para poder sobrepasar. Y lo que hicieron muy inteligentemente desde Red Bull, a pesar de que la primera parada no fue la más inteligente, porque se metieron junto a Daniel Ricciardo y sabían que no lo iban a pasar, pero trataron de defenderse de Lewis Hamilton, aunque con la diferencia de rendimiento es que no iban a poder defenderse de Hamilton. Hamilton llevaba el coche entero, llevaba casi la mitad del mismo dañado. Pero el resto de la carrera sí que lo hicieron bien porque sabían que había muchísimo tráfico, que iba a ser muy difícil el poder adelantar, pero todo el tambor que se estaba formando delante lo aprovecharon muy bien para ir cambiando gomas. Fue el piloto Verstappen, o uno de los pilotos que más paradas realizó, creo que fue un total de 4, para siempre tener neumáticos nuevos. Bueno, perdían 20 segundos en la parada, pero los iban a recuperar rápido porque había un tapón enorme. Y esa diferencia de gomas fue lo que le permitió a Verstappen el poder sobrepasar a Ricciardo, el poder adelantar las posiciones que pudo y quedar en esa 10ª plaza, que finalmente fue la 9ª después de la sanción a Sebastian Vettel, que de momento es provisional. Pero es un punto, son 2 puntos que a final de temporada pueden ser claves en adelantar con este coche y llevarlo al garaje, sumando puntos con todo lo que había ocurrido. Simplemente me parece un milagro y digno de aplaudir. Verstappen, desde el momento en el que le repararon el coche, en esa, entre comillas, resalida que tuvimos, fue un silencio sepulcral hasta el momento en el que vimos el adelantamiento a Ricciardo, que lo festejó porque estuvo prácticamente toda la carrera detrás de él. Pero estuvo súper concentrado, intentando sacar el máximo de lo que tenía y de una forma heroica. Poco pudo hacer más el pobre y lleva una carrera en la que ni siquiera ha podido participar, solamente duró una vuelta y otra donde prácticamente toda la ha tenido que disputar con un coche a mitad de sus condiciones. No compite en una carrera al completo, al 100%, con su coche al 100% desde el Gran Premio de Austria, donde consiguió ganar.
Y es una racha pues, que obviamente ha afectado en ese mundial de pilotos y a Red Bull estas dos últimas carreras en el mundial de constructores. El de pilotos, la diferencia ahora es a favor del piloto inglés, de Hamilton, con un total de 8 puntos. Al fin y al cabo, esa diferencia de quedar primero con la vuelta rápida a segundo clasificado no es una diferencia muy grande, pero si ves la que tenía antes de llegar a Gran Bretaña o después de la carrera sprint de Gran Bretaña, esto es un destrozo para ellos. Y igualmente en el mundial de constructores ahora es Mercedes la que aventaja en 12 puntos a Red Bull. Es increíble cómo cambian las cosas de una carrera para otra. Y no solamente es esto que estáis viendo, no es esta serie de resultados, sino es las consecuencias de estos accidentes, tanto el de Verstappen en Silverstone como el de los dos aquí en Hungría, que va a tener a largo plazo. Comenzamos con esas malas noticias en Max Verstappen, porque, para quien no lo sepa, que pasó algo desapercibido por todo lo que ocurrió, finalmente estuvimos hablando durante el fin de semana que el viernes probó la unidad de potencia que tuvo el accidente en la salida con Hamilton en el Gran Premio de Gran Bretaña. Había dudas de si se podía seguir utilizando porque el golpe fue muy fuerte, la parte trasera parecía estar completamente dañada, pero Honda hizo un grandísimo trabajo recuperándola, montándola en el coche de Verstappen en los libres de Hungría y comprobando que finalmente todo estuviera en orden, correcto, para continuar utilizándola el resto de la temporada con total normalidad. Ellos creían que podía ser así y después de los datos que vieron el viernes parecía que iba a ser así, incluso se utilizó para la clasificación. Pero después de la clasificación, en los controles posteriores, se dieron cuenta de que había grietas y fugas de aceite en el mismo y tuvo que ser cambiado. Durante los controles posteriores a la clasificación notamos algo sobre la unidad de potencia de Max que pudo haberse desarrollado durante el fin de semana, posiblemente una reacción violenta del accidente de Silverstone. Al final de la clasificación encontramos algunas grietas y fugas de aceite. No hubo un impacto en los datos y el rendimiento de los datos no se desprendía nada en absoluto. Pudimos utilizar el motor correctamente hasta el final de la jornada del sábado, pero en ese momento decidimos sustituir el motor porque pensábamos que sería peligroso el seguir utilizándolo en la carrera del domingo. Desde Honda revisaron la unidad de potencia, como hacen después de todas las clasificaciones, se dieron cuenta de esas grietas, de esas fugas de aceite y decidieron que no era lo ideal, no era lo correcto el seguir utilizándolo para la carrera del domingo, porque había serias dudas de si iba a llegar hasta el final, de si iba a tener mayores consecuencias, y esto creen que es una consecuencia precisamente directa de ese accidente en el Gran Premio de Gran Bretaña. Tuvo que cambiar Verstappen de la segunda a la tercera unidad de potencia, la que es la última que tiene Verstappen para lo que resta de temporada antes de penalizar, y hay dudas ahora más que nunca de si esa segunda unidad de potencia va a poder seguir siendo utilizada. Y si no puede seguir siendo utilizada, la penalización es prácticamente segura, porque todavía quedan 12 grandes premios. La segunda de Verstappen solamente ha hecho 4, la mitad de su vida útil. Estamos hablando de una pérdida muy importante y una penalización que llegaría tarde o temprano, que le mandaría al final de la parrilla de salida en un gran premio, el que ellos elijan. Y atención, porque aquí no acaban las malas noticias para Verstappen. La tercera que montó después del golpe, no se puede decir al 100% que no haya resultado algo dañada o algo afectada, lo que ya sí que sería un palo enorme. Aunque no hubo preocupaciones a corto plazo, no es imposible que el accidente afectó significativamente a la vida útil del tercer motor, instalado en la mañana de la carrera. Pero también hay que decir que no debería ser así. Verstappen completó la carrera con total normalidad y debería poder seguir siendo utilizada. Ahora vamos a escuchar a Christian Horner hablando del futuro de los motores tanto de Verstappen como de Checo Pérez, porque ahora vamos con el piloto mexicano, y es que ese golpe que le propinó Bottas en toda la zona trasera afectó significativamente a su unidad de potencia. Tanto es así que hay mucha preocupación en el seno de Honda, en el seno de Red Bull, y creen que no van a poder recuperarla. No es definitivo, pero es lo que vieron con los datos que tenían encima de la mesa. Tendremos que investigar con más detalle, pero los primeros informes dicen que el motor de Pérez será difícil de usar en el futuro. Todavía no sabemos si el motor de Max, que sustituimos después de la clasificación, podrá utilizarse en el futuro. Lo enviaremos a Sakura para comprobar la situación y posición de la grieta, para ver qué podemos hacer con ella en el futuro y si podemos repararla. Todos los motores, tanto los dos de Verstappen como también el de Checo Pérez, han sido enviados a Sakura, el centro neurálgico de Honda en la Fórmula 1. Allí van a ser investigados
y tratar de ser reparado. Seguramente tengamos más información en estas próximas semanas, así que estaremos muy pendientes de ver qué es lo que sucede con las unidades de potencia, tanto de Pérez, que hay bastante negatividad al respecto de seguir siendo utilizada, y al igual que hemos comentado con Verstappen, si no puede ser utilizada, tendría que montar la tercera unidad de potencia, no penalizar en el Gran Premio de Bélgica, pero es la última. Ya de aquí al final de temporada, que quedan 12 grandes premios, no la vas a hacer solo con esa, vas a tener que penalizar, sería penalización asegurada sí o sí. Igualmente con Verstappen, así que sería muy importante el poder recuperarlas y el poder utilizarlas, aunque ahora mismo hay dudas de si va a poder ser así. Honda lo intentará todo. Y a ver qué es lo que consiguen extraer. Honda lo intentará todo, pero madre mía, cómo se ha complicado, cómo se ha torcido la cosa en dos grandes premios. Es que han sido los peores posibles. El dinero de las reparaciones, tanto de ese accidente en la salida de Hungría, como ya lo que llevaban pendiente del Gran Premio de Gran Bretaña, que se estima en cerca de 2 millones. Decía Helmut Marko, puede llegar a 750.000 euros, pero no, ahora hablaban de casi cerca de los 2 millones. Ahora lo de Hungría, los motores que ya veremos cómo sucede, los puntos. Y lo peor es que no ha sido por errores propios. Y lo que ha propuesto Mattia Binotto, porque Leclerc, ya hablaremos de Ferrari, tampoco va a poder reutilizar esa unidad de potencia que resultó dañada después del golpe que le dio Lance Stroll, es que los infractores, en este caso Stroll y Bottas, Mercedes y Aston Martin, corran con los gastos de reparación de estos coches. Bueno, es una medida que podría ser interesante de cara al futuro. Si hay un culpable al 100%, esto tiene que estar claro, un culpable al 100% que corra con los gastos, o al menos una parte de esos gastos, teniendo en cuenta que estamos en el límite de presupuestario y que puede afectar mucho, o sacar, que esto también podría ser una medida, sacar los daños producidos en los grandes premios, en mitad de los grandes premios, del techo presupuestario, para que así pues no haya todo este lío. Pero bueno, eso ya sería de cara al futuro. Ahora mismo es lo que hay, es lo que es, y Red Bull ha salido muy maltrecha de estos dos últimos grandes premios y sin haber sido culpa suya. Y aquí es ya un poco la polémica de la que hablamos en el día de ayer. Lo que no puede ser es que los infractores, en este caso Stroll y Bottas, salgan más favorecidos o menos desfavorecidos, podríamos decir, que las víctimas. Lo único que tienen Stroll y Bottas son 5 posiciones de sanción en un circuito como el de Spa-Francorchamps, que puedes adelantar con la punta del nardo. O sea, si tienes más ritmo que el de delante, lo vas a adelantar con suma facilidad. Entonces, no es una sanción grave, no es una sanción severa para las consecuencias y para la gravedad de los hechos, como ya comentamos en el vídeo de ayer, si no lo habéis visto. Y grábelo también, que es muy interesante. Para mí es una sanción a años luz de lo que debería ser, mínimo 10 puestos, y yo creo que lo ideal sería salir desde el pit lane. En el Gran Premio de Bélgica creo que es una sanción acorde a la gravedad de la situación, a la gravedad de las consecuencias. Es que es muy complicado que paguen por ese error de forma equitativa, pero al menos sería más justo, eso seguro. Y bueno, esto no hace más que acrecentar la tensión entre Mercedes y Red Bull, una tensión que ya estaba de antes, que ya estaba incluso de antes del Gran Premio de Gran Bretaña, pero estas dos últimas citas ha hecho que explote todo por los aires, y vimos esa imagen que estáis viendo en pantalla, y es Toto Wolff al parecer yéndose a disculpar con Christian Horner, y Christian Horner rechazando las disculpas de Toto Wolff después del error de su piloto. Toto Wolff fue a disculparse y Christian Horner rechazó esas disculpas, según Nico Rosberg, que fue testigo. Y bueno, la que se nos viene encima después del parón veraniego va a empezar, entre comillas, casi todo de cero, porque la diferencia es igualdad pura. Los dos dependen de ellos mismos, y lo más importante para Red Bull, que estamos hablando de ellos en esta ocasión, es centrarse en el rendimiento del RB16B, mejorarlo, y no tendrán problema. Quedan todavía 12 grandes premios, y si tienen un coche superior, y si son superiores, todo esto quedará en una mera anécdota. Pero en el Gran Premio de Hungría decepcionaron algo con su rendimiento, y es algo que no debe y no puede suceder. Pero bueno, van a volver con dos monoplazas súper igualados, y cómo lo vamos a gozar de aquí hasta el final, en una de las batallas más épicas de la historia moderna en la Fórmula 1. Tenemos suerte de ser testigos de todo esto. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de todo esto. Estaremos muy pendientes de la evolución del análisis de esas unidades de potencia para ver qué consecuencias va a tener a futuro, pero parece que van a ser bastante graves para el equipo de la bebida energética.
Dejadme en los comentarios qué opináis. Recuerdo que en la descripción tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal. Cualquier videojuego que necesitéis en formato digital lo tendréis ahí al mejor precio. Y aparte, aprovechar ese pedazo, apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis oferta que se va renovando día tras día, tanto de Switch como de PC, de PlayStation, de Xbox. Echadle un vistazo si os interesa. Y también el sorteo, que ya se conoce el ganador del mes de julio. Enhorabuena, que se ha llevado un Fórmula 1 2021. Que lo disfrute muchísimo. Y en breve se abrirá el sorteo este mes de agosto, en el que podéis participar por el videojuego. Vosotros elijáis el que queráis de toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita. Todo ahí en la descripción. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.